Hola, hola, bienvenidos a mi canal María Carolina Creations. El video de hoy quiero dedicarlo a una gran amiga, no solo mía, sino de mi mamá de bachillerato, quien partió lamentablemente para nosotros los que quedamos aquí, porque para ella seguro es de gran felicidad volver a reunirse con su esposo y su hijo y con su mamá. Pero para los que quedamos aquí es lamentable. Partió el día lunes y bueno, quería dedicar este video a ella porque ella me animó mucho a montar video de crochet y yo siempre le decía, eso está dentro de los planes, ya verás que pronto te sorprendo con un video. Y bueno, este video es para ti, Matilde de Ventura. Espero que te hayas conseguido con mi mamá y que su amistad perdure hasta ahorita en la eternidad. Yo estoy tratando en la medida de mis posibilidades no hacer el video triste porque no quiero entristecerlos con mi achicopalamiento. Simplemente, bueno, hay días que no estamos jajaja, jujuju, todos tenemos días grises, pero aún en los días grises también hay color y debemos darle gracias a Dios por la vida, debemos darle gracias a Dios por esos años que nos permitieron tener a nuestras madres cerca y aún no cerca, poder tenerlas con vida y demostrarles aún en la distancia el amor que sentimos por ellas y el respeto. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que cuando el Señor vuelva, Él resucitará primero a los que ya se han ido, y la palabra de Dios también dice que nunca estamos solos, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, aún así Dios estará con nosotros. Hasta el fin del mundo Dios estará con nosotros. Entonces agárrate de esa palabra de Dios, no te sueltes de ella, porque eso es lo que te va a ayudar a vivir todos los procesos de los que Dios está permitiendo que pase, porque todo lo que nos pasa a los que creemos en Dios nos ayuda para bien. El día de hoy no entendemos cómo nos va a ayudar para bien la muerte de un familiar, pero Dios y sus propósitos son misteriosos. Así que Dios te bendiga a ti y a todas las personas que estén pasando por un duelo. No hay nada más fuerte que despedir a un familiar, a un ser amado, y cada uno de nosotros en esta tierra tiene un propósito y estamos de paso por ella. Lo importante es descubrir ese propósito y hacer el bien sin mirar a quién. En este video les muestro cómo hice la bufanda de Erika. Erika, esta es tu bufanda, entonces vamos a trabajar. Para realizar este trabajo ocupé 200 gramos de esta preciosa lana, súper suave, 1 metro que es opcional, al igual que los separadores, una aguja punta roma para esconder lo último que nos quede de lana, una tijera y la aguja de crochet de 5 milímetros. Comenzamos nuestro trabajo con un nudo corredizo y luego 37 cadenas. Conté múltiplos de 4 y tuve al final 8 múltiplos de 4, que me dio un total de 32 cadenas. Pero a esas 32 cadenas le sumé una cadena más y a esas 33 cadenas le sumé las 4 cadenas del comienzo de la labor, que son estas. Luego contamos 1, 2, 3 y 4. En el cuarto tomamos lazada, metemos, cargamos y sacamos. Tomamos lazada, metemos, cargamos y sacamos. Tenemos que tener en la aguja 7 hilos.
y tomamos una lazada más para luego cerrar con un nudo deslizado. Cerramos el nudo deslizado y realizamos una cadena. Cargamos una vez más y en el mismo huequito, en la misma cadena, cargamos, metemos 3 veces, soltamos, cargamos, metemos, sacamos y con un nudo deslizado cerramos la labor. Cerramos el nudo deslizado, aquí no vamos a hacer cadena adicional, volvemos a cargar, contamos 4 puntos más y comenzamos una vez más a repetir el mismo paso. Entonces recordemos, cargamos, metemos, sacamos, alzamos, cargamos, metemos, cargamos, alzamos, cargamos, metemos, cargamos, alzamos y cerramos con punto deslizado. Ese punto deslizado lo cerramos y para comenzar una nueva V de punto puff, cargamos, metemos, sacamos, cargamos, metemos, sacamos, cargamos, metemos, sacamos y cerramos con punto deslizado. Entre V y V no vamos a realizar cadena adicional, solo en el medio de cada V vamos a hacer una cadena adicional y eso se va a repetir en todas las líneas, que en mi caso hice 64 líneas, así iguales a las que estamos realizando en este momento. Entonces una vez más cargamos, metemos en el cuarto punto, cargamos, alzamos, cargamos, metemos, cargamos, alzamos, cargamos, metemos, cargamos, alzamos, volvemos a cargar y cerramos con punto deslizado. Entre la V vamos a hacer una cadena, cargamos, volvemos a meter en el mismo hueco, cargamos, volvemos a meter, cargamos, volvemos a meter una tercera vez y cerramos con un punto deslizado. Es en la única parte donde se va a realizar una cadena adicional luego de realizar el punto puff. Y en el punto final hacemos una doble vareta. Le damos vuelta a la labor y realizamos 4 cadenas para comenzar la labor de este lado. Cargamos y en el medio de la V vamos a hacer la otra V, igual que lo que ya hemos venido haciendo.
Todo esto lo vamos a repetir en todas las líneas, ¿ok? Entonces, para finalizar esta vuelta, cargamos una vez más, metemos en el medio de la V, alzamos, cargamos, metemos, alzamos, cargamos, metemos, alzamos, cargamos y cerramos con un punto deslizado. Cerramos el punto deslizado y entre el medio de la V vamos a hacer una cadena. Cargamos, metemos y así se repite hasta el final todas las 64 vueltas que yo hice. Ustedes pueden hacer menos o más, depende de lo gruesa y esponjosa que ustedes quieran su bufanda. Aquí vamos a terminar para luego entonces cerrar la vuelta con una doble vareta como se hace en cada vuelta. Se inicia con 4 cadenas y se cierra con doble vareta. Todas las vueltas que vamos a hacer. Y bueno, mi gente, ya esto es el final de la bufanda con sus 64 vueltas. Y no sé qué pasó. Siempre sucede que la cámara no colabora al final o en los momentos importantes. Pero aquí en la unión se me apagó y ni cuenta me di. Pero no pasa nada. Ustedes lo que tienen es que con la aguja punta roma cierran toda la unión. Y ya. Yo le di una vuelta a esta bufanda porque la quise hacer bufanda infinito. Esta bufanda tiene muchos usos, como lo pueden ver en estas fotografías. Tiene para usarse así sola, larguita. Tiene doble uso en el cuello para que sea así bastante cómoda, bastante acolchadita. Tiene para abrigarte la cabeza y el cuello a la vez. Y bueno, eso es todo. Espero que se animen a hacer este proyecto, que les haya gustado. Si no se han suscrito a mi canal, aquí abajo pueden suscribirse y dejarme sus comentarios. Y síganme en mis redes sociales. Que Dios les bendiga y que estén muy bien. Bye.